Buenas noches y bienvenidos a Nada está dicho. El día de hoy se han producido nuevas informaciones respecto del escándalo producido por la atribución de las vacunas adicionales. Ha renunciado una autoridad también de la Universidad Cayetano Heredia y hemos tenido algunas declaraciones formuladas por el Contralor de la República, Nelson Schack, quien está tomando parte también en la aclaración de lo que ha sucedido ahí y en el establecimiento de las sanciones correspondientes. Ha habido una larga sesión del Pleno del Congreso de la República también, y para conocer qué es lo que se ha hecho en ese Pleno, hemos invitado al congresista del Partido Morado, Gino Costa. Muy buenas noches, congresista Costa. Bueno, entre las cosas naturalmente sobre las que le vamos a preguntar, figura el hecho que se ha elegido a un presidente de la comisión multipartidaria encargada de investigar el tema de las vacunas adicionales que llegaron a la Universidad Cayetano Heredia. Gino Costa, ¿nos puede escuchar? ¿Estamos en contacto? Sí, bueno, habrá que esperar un momento que se organice bien tecnológicamente. Yo creo que la sesión del Congreso no ha terminado hace poco. Es probable que haya tenido que apurarse para acudir a la cita con nosotros. Pero es importante saber hacia qué se encamina el Congreso, cuáles iniciativas se han votado hoy y sobre todo cómo se presenta el trabajo, la composición y los alcances de esta comisión investigadora que, como dijimos, será presidida por el congresista de Acción Popular, Otto Gibovich. Se han votado también otras leyes y entre ellas incluso sobre temas educativos ahora, hace poco, hace menos de media hora, de manera que el señor Costa nos podrá informar. Bueno, ¿tenemos contacto o no? Gino Costa, ¿nos escucha? ¿Aló? Sí, ¿nos escucha Gino Costa? ¿Aló? No lo escucho, Fernando. Bueno, nada, no. ¿Oye lo que digo ahora o no, Gino Costa? ¿Me está escuchando o no? Es muy lejos, Fernando. Buenas noches. Muy lejos. Bueno, vamos a hacer una breve... Ahí lo escucho mejor, Fernando. Bueno, trataré de levantar un poco la voz, que no parezca que estoy molesto, por favor. Queríamos que nos informe, por favor, sobre los resultados de la sesión plenaria de hoy en el Congreso, comenzando con la elección de un presidente de la comisión multipartidaria que deberá investigar el tema de las vacunas adicionales. Sí, Fernando, la verdad que se esperaba un pleno complicado, porque habían corrido rumores de que lo que se quería era censurar a la mesa directiva. No se sabía si eso incluía a Francisco Sagasti o no como presidente de la República, o si solo se trataba de censurar a Mirta Vázquez o a toda la mesa. No sabíamos. Felizmente ayer aclararon APP y FREPAP, que son dos bancadas claves que no se sumaban al llamado de las bancadas radicales como Podemos Perú y UPP, ¿no es cierto?, de censurar a la mesa y íntegramente o en parte. De manera que, pero igual se pensaba que hoy día intentarían forzar un voto, ¿no? Y eso no ocurrió, más bien la cosa discurrió bien. Hubo un llamado de varios congresistas y de la presidenta del Congreso a la moderación, al uso de un lenguaje respetuoso entre los congresistas y con los invitados al Congreso, porque en las últimas sesiones ha habido mucha virulencia verbal, y eso, explica que discurría todo bien. Hemos aprobado varias normas, una reforma constitucional que reconoce el acceso a la vivienda digna y adecuada, que tendrá que ser ratificada por el próximo Congreso, una norma que hace ajustes a la ley sobre trata de personas, que es un delito grave, una expresión de crimen organizado, y la norma es importante, de manera que ha sido una buena jornada, te diría, Fernando, felizmente. Y todo esto comenzó con la elección de un presidente de la comisión multipartidaria investigadora del tema de las vacunas adicionales. Así es, mira,
esto ya se decidió con anterioridad. La aprobación de la comisión investigadora estableció que, esto lo establece el reglamento en realidad, que las comisiones investigadoras tendrán entre 5 y 9 miembros. Y hoy día tenemos 11 bancadas. Y en la Junta de Portavoces última de hace un par de días, se acordó quiénes integrarían esa comisión investigadora. Y la mayoría decidió excluir a la bancada morada y a Somos Perú. En nuestro caso, con argumentos deleznables, por no contar con la suficiente imparcialidad, digamos, y por no tener autoridad moral para poder hacer una investigación, en este caso por haber blindado a Vizcarra, cosa que es falsa, y por ser parte además de este gobierno, que también es falso. Eso viola los principios de pluralidad y de proporcionalidad que deben haber en las comisiones del Congreso, que está plasmado en el reglamento, Fernando. Y el derecho que tenemos todos los congresistas de participar en labores de fiscalización, que esté en la Constitución. Entonces hemos presentado un pedido a la Comisión de Constitución para que ésta se pronuncie sobre si esa exclusión con esos argumentos es constitucional. De acuerdo. ¿Hay un plazo para que la Comisión de Constitución conteste a esta consulta que le han hecho a usted, que ha sido formulada por su grupo parlamentario? Sí, por el portavoz del grupo parlamentario, Daniel Olivares, presentado hoy día. No hay un plazo, y como esta es una comisión que tiene un plazo de 15 días para presentar su informe, probablemente esto no va a llegar a nada, pero de alguna manera le quita credibilidad a la comisión al habernos excluido con esos argumentos, porque si hubieran habido otros, en fin, se hubiera entendido, pero arguir a una autoridad moral que nosotros no tenemos, nos parece un argumento que no tiene ningún fundamento. Nosotros no hemos blindado ni blindamos a nadie, más bien en la práctica cotidiana del Congreso vemos el comportamiento de muchísimas bancadas, hoy día activas en la comisión investigadora, que se caracterizan precisamente por el blindaje, y algunos de sus miembros, por ser abogados de personas procesadas por corrupción, y que se comportan como abogados de quienes pasan, por ejemplo, por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Entonces nosotros no aceptamos ese argumento, y bueno, vamos a seguir cuestionando. Nosotros acompañaremos este trabajo, es de conocimiento público el escándalo que han ocasionado las vacunas irregulares. Tenemos una opinión sobre ello y creemos que las investigaciones deben ir hasta el fondo, caiga quien caiga. Somos la única bancada, Fernando, dicho sea de paso, que íntegramente fue la primera, por lo menos creo que Acción Popular también lo ha hecho, en presentar las declaraciones juradas de todos sus integrantes, en el sentido de que no hemos sido vacunados, no hemos participado en ensayos clínicos, y estamos, por supuesto, aptos para participar en estas investigaciones, estemos o no en esa comisión, y exigiremos el conocimiento de la verdad y que sea justicia por quienes tengan que hacerlo. Otro tema que se ha planteado, por lo menos en los corrillos, si no en la sala principal, es una eventual censura contra el ministro del Interior, José Élice. ¿Cuál es la razón que se da y qué bancadas apoyan este objetivo? Parecería el premio Consuelo, ¿no? Como querían, a principio de la semana, en realidad fue Marta Chávez la que inició esto, dijo, este escándalo de las vacunas irregulares lo que expresa es la inmoralidad del presidente Vizcarra. Como si no supiéramos, ¿no es cierto? Se sabía de las gravísimas acusaciones de corrupción contra Vizcarra, pero nosotros éramos de la opinión que eso no era suficiente para vacarlo cuando estaban convocadas las elecciones en medio de la pandemia y de la tragedia económica que vivimos. Nunca blindamos a Vizcarra ni lo vamos a blindar. De manera que, en fin, el lunes en la mañana, Marta Chávez, sintiéndose reivindicada,
propuso que regresara a la presidencia de la República el señor Merino. Entonces, es ahí que ha iniciado todos estos rumores de que presentarían una moción de censura contra toda la mesa para permitir que el Congreso elija un nuevo presidente y que Merino, repudiado por el 94% de la población, ¿no es cierto?, en su breve gobierno, regresara a la presidencia de la República. Un despropósito total, ¿no? Pero que ha generado mucha inestabilidad en esta semana y felizmente nada de eso ha ocurrido, como comentábamos al principio del programa, Fernando. Pero lo concreto entonces es que su bancada, la bancada morada, así como la de Somos Perú, no van a participar en la comisión investigadora de la manera como irregular, como se aplicaron las vacunas adicionales. ¿Cree, sin embargo, que sobre este tema se va a perfilar un consenso, sino unanimidad, o ha visto que ya se vienen preparando argumentos que pueden dar lugar a discrepancias? No sé, Fernando, prematuro para decirlo. Yo no he participado ni estoy en conocimiento de lo que ha sido la primera reunión hoy día, o sea que no te podría decir, pero en respuesta a tu pregunta anterior, que no la terminé de responder, entonces, frente a la imposibilidad del retorno de Merino a la presidencia, por lo menos por ahora, o la censura a Mirta Vázquez, que está haciendo una excelente labor al frente del Congreso, entonces han revivido una amenaza de censura al ministro del Interior, a quien lo llamaron a declarar al Congreso hace más de un mes, amenazaron, ¿no es cierto?, con censurarlo. También vino acompañado de la primera ministra, amenazaron con censurarla a ella también, pero todo pasó. Y ahora han revivido, la República dice que hay una amenaza de censura. No sabemos si tienen los votos para presentar la moción de censura, pero parece extemporánea y aparece como un premio consuelo frente al esfuerzo de inestabilidad en el que estaban, ¿no? Igual causaría, pues, daños a la cohesión del gobierno y sería mejor que no prospere, porque además el argumento que han utilizado los santauristas con José Vega y Alarcón al frente y secundados por Podemos Perú de los Luna y el señor Urresti, es que este gobierno está comprometido con una política de resquebrajamiento institucional y de grave daño moral a la policía. Imagínate, un partido que tiene a su líder por haber asesinado a policías, que pretenda censurar al ministro del Interior con el argumento de que este gobierno carece, pues, de toda moralidad y de que su gestión al frente del sector interior causa un grave daño moral a la Policía Nacional. Habla, por supuesto, de la UPP y de Antauro Humala, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Ahora, ¿qué decir sobre la manera como se puede prever que el Congreso actuará durante las elecciones? Nos faltan 50 días para el voto. ¿Qué se prevé como calendario político para el Congreso y qué piensa usted que está en la mente de algunos de esos dirigentes que usted ha mencionado, que a medida que se acerca la fecha podrán ir percibiendo que los votos que sacarán parecen pocos? Sí, imposible saberlo, Fernando. Tú sabes que vivimos al día enfrentando todas estas amenazas desestabilizadoras, algunas de las cuales se entienden, otras no tienen ninguna explicación. En algunos casos se trata de sacar rédito político en la contienda electoral, en otros recurrir a estrategias de desestabilización conscientes de que no tienen posibilidad alguna en el ámbito electoral, de manera que hay un conjunto de razones que explican, digamos, la actuación de las diversas bancadas. Somos 11 bancadas en este momento, de manera que es difícil predecir qué cosa va a ocurrir en los 50 días restantes. Yo espero, Fernando, que las fuerzas políticas más responsables del Congreso, que fueron las que, haciendo eco
del reclamo ciudadano entendieron el profundo rechazo a la vacancia y al gobierno de Merino sobre todo, porque el gobierno de Merino demostró que la vacancia la habían hecho porque querían destruir a la SUNEDU y la reforma universitaria, querían paralizar las investigaciones de lucha contra la corrupción, y que era además un gobierno que tenía cero respeto, ¿no es cierto?, al reclamo ciudadano, porque recurrió a la violencia más extrema para callar a los jóvenes que salieron a protestar. Entonces, yo diría que difícil saber lo que se viene, Fernando. Hay que estar vigilantes, y espero que tengamos un mínimo de estabilidad. Si las fuerzas que permitieron que en respuesta a esa situación Sagasti llegara a la presidencia y Mirta Vázquez a la presidencia del Congreso se mantengan hasta el 28 de julio para darle un mínimo de estabilidad al país. Y que las elecciones tengan lugar el 11 de abril, tal y como está previsto por el calendario fijado por la ley. Así es. Si FREPAP, si APP, si Frente Amplio, si Somos Perú, si el Partido Morado, si el sector importante de Acción Popular encabezado por Lucho Roel se mantienen fieles a su compromiso de garantizar estabilidad en la transición y por tanto apoyar la presidencia de Vázquez y apoyar la presidencia de la República de Sagasti, a pesar de los intentos desestabilizadores de los radicales, llegamos al 28 de julio en un clima de relativa estabilidad, pero permanentemente amenazados por la posibilidad de que esos sectores extremos terminen neutralizando o ganando para su estrategia desestabilizadora a esta fuerza que te menciono. El señor Guibovich hoy dijo que como presidente de la Comisión Multipartidaria, él garantizará que la investigación sobre el tema de las vacunas adicionales será hecha con objetividad. ¿Confía usted en que este compromiso será respetado? Nosotros seremos vigilantes y acompañaremos el procedimiento con mucha atención. Nos interesa mucho que se conozca la verdad y vamos, no queremos adelantar opinión. Esperamos que la comisión pueda hacer un buen trabajo. Arranca mal porque nos excluyen cuando la Constitución habla de la necesaria pluralidad en las comisiones del Congreso y proporcionalidad en las comisiones del Congreso, y le resta credibilidad a la comisión. Pero bueno, esperamos que haga un buen trabajo y yo preferiría no decir nada más por ahora, Fernando. Claro, respecto de su propia situación, hay una denuncia pendiente contra usted en la Comisión de Ética. ¿Cuál es el estado de esta denuncia? Bueno, es que es una denuncia antigua, tiene como 9 meses. Yo en un programa de televisión declaré cuando se emitieron los programas que mencionaban al señor Luna Morales como un empresario que incumplía sus obligaciones laborales con sus trabajadores. Señalé que si esas denuncias eran ciertas, el hecho era grave, que debía ir a Ética y que él debía dar un paso al costado de la presidencia de la Comisión de Defensa del Consumidor. Esa denuncia demostró ser cierta. En esa entrevista yo señalé que además el señor Luna Morales era investigado por lavajato. Y en realidad era su padre exclusivamente el investigado, él no estaba investigado. Entonces me denunció por eso, por faltar a la verdad. Y yo reconocí el error y le pedí disculpas, pero no quiso aceptarlas y exigió que la Comisión de Ética terminara el procedimiento. Y estamos por terminarlo, y la comisión, la Secretaría Técnica ha preparado un informe estableciendo que se me debe suspender por 3 días, porque en efecto dije una falsedad. Digamos, error que yo he reconocido y he pedido la disculpa. No veo por qué se me tiene que sancionar por eso. En el interín, Fernando, el señor es objeto de una investigación penal serísima como integrante de una organización criminal que tomó por asalto el Consejo Nacional de la Magistratura disuelto para nombrar irregularmente al señor Castillo Mesa como jefe de la OMPE y lograr la inscripción irregular de su partido político, que es el partido Podemos Perú, que hoy día compite a pesar de ello en las elecciones. Y por ese hecho no le han abierto ninguna investigación a él.
O sea, me quieren suspender por una afirmación que he reconocido que fue errónea. El señor, en efecto, hoy día es un investigado por un delito gravísimo. A él nadie se le ocurrió, digamos, investigarlo. De manera que yo espero que eso no prospere. Pero es parte de la actividad de hostigamiento de estas fuerzas que promovieron la vacancia y el golpe del señor Merino, encabezadas por Luna, Morales, y Urresti, y por supuesto por UPP, y secundada por otras fuerzas políticas del Congreso. De Belaúnde y Olivares también están en ética. Es decir, se está repitiendo lo que tuvimos en el Congreso disuelto, que las mayorías tienden a utilizar, ¿no es cierto?, estos órganos de control parlamentario para perseguir a los adversarios políticos y, por supuesto, proteger y blindar a los amigos. Una última pregunta, señor Costa, para salir de esta conversación con un horizonte más luminoso, si puedo usar el adjetivo. Claro que sí. La pregunta es, si uno buscara la prueba de que el Congreso está comprometido en la lucha contra la pandemia, ¿dónde la encontraría en lo actuado hoy? En la lucha contra la pandemia, mira, se han aprobado un par de normas, digamos, nada que vaya a cambiar decisivamente, pero yo te diría que si hay un compromiso serio, yo lo he visto porque los congresistas representamos al Perú y somos sensibles o sea que la mayoría quisieran colaborar con ese esfuerzo. Y ojalá que encontremos la manera de hacerlo. ¿Cómo podemos contribuir, no es cierto?, a que haya más cama UCI? ¿Cómo podemos contribuir a resolver el problema dramático del oxígeno? Y ahí necesitamos un diálogo lo más estrecho posible con el Ejecutivo, Fernando, y yo estoy dispuesto, estoy seguro, digamos, que ese diálogo nos puede ayudar a acercarnos y a darle más estabilidad a esta transición. Y creo que el Ejecutivo tiene una gran responsabilidad en términos de proponer el camino de solución, porque ellos son los que están enfrentando la pandemia y el desafío de recuperar los empleos. O sea que creo que el Congreso lo que tiene es que mostrar buena disposición de cooperación para ayudar al Ejecutivo a sacar adelante las medidas de política que son necesarias para cumplir esos objetivos. Yo creo que hay buena disposición en la mayoría. Bueno, si no hay liderazgo del Ejecutivo, lo que se va a ver es el liderazgo de estos grupos radicales que quieren aprovechar de la tragedia que vivimos para crear desestabilización y pescar a río revuelto. Muchas gracias por su tiempo y nos alegra que nos conteste eso, porque nos hace creer efectivamente que todo está subordinado a una prioridad nacional, que es la lucha contra la pandemia, es decir, salvar vidas de peruanos. Muchas gracias, señor Gino Costa, que tenga buenas noches. Vamos a hacer una pausa y daremos naturalmente curso a la franja electoral que nos corresponde respetar a esta hora.